¿Estamos viviendo en la era del último papa? Esta inquietante pregunta ha captado la atención tanto de eruditos como de creyentes, gracias a las escalofriantes profecías atribuidas a San Malaquías. Sus visiones ofrecen una hoja de ruta críptica de la historia papal y posiblemente incluso del fin de los tiempos, sugiriendo que cada papa desempeña un papel en el viaje espiritual del mundo. A medida que el número de papas en su profecía se reduce, nos quedamos preguntándonos, ¿podrían las predicciones de San Malaquías revelar el próximo cumplimiento de las advertencias del libro del Apocalipsis? Hoy exploraremos estos misterios proféticos y su posible conexión con los eventos del fin de los tiempos. San Malaquías, nacido en 1094, fue un obispo irlandés del siglo XII conocido por su inquebrantable dedicación a la Iglesia y su reputación como sanador y profeta. Su vida estuvo marcada por la piedad, la reforma y los dones espirituales que le valieron la reverencia en toda Irlanda. Era un amigo cercano de Bernardo de Claraval, quien escribió sobre la vida de Malaquías y quien lo ayudó en su misión de reformar la Iglesia irlandesa, que en ese momento estaba desconectada de las prácticas de Roma. La influencia y la dedicación espiritual de Malaquías le valieron un lugar como el primer santo irlandés canonizado por un papa. La historia más famosa sobre San Malaquías ocurrió durante un viaje a Roma en 1139, donde, según se dice, experimentó una visión profunda. Según la tradición, Malaquías vio una larga lista de futuros papas que se extendía hacia el futuro. En su visión, cada papa estaba representado por una frase breve y simbólica en latín, que describía un aspecto de su personalidad, herencia o momentos significativos de su reinado. Malaquías registró estas descripciones en una lista que llegaría a conocerse como la profecía de los papas, incluidas frases crípticas para 112 futuros pontífices. A cada papa se le dio un título o epíteto en lugar de un nombre, y estos títulos ofrecían pistas o símbolos que supuestamente definirían o corresponderían a sus pontificados. La profecía permaneció oscura durante varios siglos y, según se informa, fue redescubierta en 1590 cuando un historiador benedictino llamado Arnold Wion la incluyó en su libro El árbol de la vida, publicado en 1595. En ese momento, la lista se utilizó para llamar la atención sobre el Papa Urbano VII, quien fue elegido en la época de la publicación de la profecía, y cuya descripción parecía alinearse con la visión de Malaquías. Desde su redescubrimiento, la profecía ha fascinado tanto a creyentes como a escépticos, ya que la naturaleza críptica de las profecías parece coincidir con la de varios papas históricos, lo que le da a la lista un aire de credibilidad para algunos. Cada frase de la lista de Malaquías parece corresponder a ciertos detalles sobre la vida, los antecedentes o el reinado de un papa específico. Por ejemplo, la frase desde el fuerte del Tíber, de un castillo en el Tíber, se refería al Papa Celestino II, que nació cerca del río Tíber. De manera similar, la frase el pastor angelical, fue asignado al Papa Pío XII, a menudo venerado por su santidad y dedicación a la paz durante la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo es de la obra del Sol, del trabajo del Sol, atribuido al Papa Juan Pablo II, quien nació durante un eclipse solar. Estas conexiones entre frases e historias papales han intrigado a la gente durante generaciones, ya que cada papa parece coincidir, de alguna manera, con las crípticas descripciones. Uno de los ejemplos más sorprendentes de la profecía de Malaquías es la frase aproximadamente la mitad de la luna, de la media luna, que algunos creen que se refiere al Papa Juan Pablo I, cuyo reinado duró solo 33 días, ascendió al papado cuando había una media luna en el cielo. La conexión entre la simbólica media luna y su breve tiempo como papa ha llevado a muchos a ver la profecía como asombrosamente precisa. Estas correlaciones han captado el interés tanto de creyentes como de escépticos, quienes debaten si estas descripciones son verdaderamente proféticas o si son simplemente coincidencias o están abiertas a una interpretación flexible. A pesar de la intriga y la supuesta exactitud de ciertas frases, las profecías de Malaquías siguen siendo un tema de controversia entre los estudiosos. Algunos historiadores creen que las profecías podrían haber sido una falsificación, posiblemente creada a finales del siglo XVI.
como una forma de dar legitimidad a ciertos candidatos papales durante una época de tensión política en la Iglesia. Los escépticos señalan que las profecías parecen más precisas para los papas que reinaron antes del siglo XVI y son más vagas para los que siguieron, lo que sugiere que pueden haber sido adaptadas para alinearse con la historia. Las descripciones de los papas posteriores a 1590, cuando se publicó la profecía por primera vez, a menudo se consideran más ambiguas, lo que genera dudas sobre la autenticidad de la profecía. Por otro lado, los partidarios argumentan que las frases son demasiado precisas para descartarlas, señalando que varias descripciones se alinean estrechamente con las vidas y reinados de papas individuales. Para ellos, estas predicciones reflejan un don espiritual genuino o una visión divinamente inspirada, dando credibilidad a la reputación profética de San Malaquías. El interés en la profecía no ha hecho más que crecer a lo largo de los siglos, a medida que cada nuevo papa invita a un renovado escrutinio y especulación sobre las descripciones de Malaquías. La frase más esperada de la profecía de Malaquías es la final, que se refiere a un papa llamado Pedro el Romano. Según Malaquías, Pedro el Romano pastoreará a la Iglesia durante un tiempo de gran tribulación, durante el cual Roma será destruida y llegará el juicio final. Esta última entrada en la profecía sugiere una asociación directa con el fin de los tiempos y ha alimentado la especulación de que nos acercamos a la culminación de la visión profética de Malaquías. Muchos ven a Pedro el Romano como un nombre simbólico que puede representar al último papa, quien guiará a la Iglesia a través de un periodo de intenso sufrimiento y potencialmente de los eventos apocalípticos predichos en el libro del Apocalipsis. La noción de un papa final ha cautivado a los creyentes y ha alimentado teorías que vinculan las profecías de Malaquías con las profecías de los últimos tiempos en la Biblia, particularmente los juicios descritos en el Apocalipsis. Algunos interpretan la línea de papas en la profecía de Malaquías como una cuenta atrás para los acontecimientos de los últimos días, donde Pedro el Romano puede coincidir con el cumplimiento de los 7 sellos, los juicios de las trompetas u otros eventos catastróficos descritos en los textos apocalípticos. Esta interpretación ha llevado a algunos a ver el papado actual o futuro como potencialmente significativo, lo que genera dudas sobre si la profecía se cumplirá pronto. En última instancia, la profecía de San Malaquías sigue siendo un misterio perdurable. Su lenguaje críptico y la naturaleza selectiva de su precisión le han permitido ser a la vez convincente y controvertido. La fascinación por la profecía de los papas refleja la curiosidad de la humanidad sobre el futuro y la posibilidad de una visión divina del destino de la Iglesia. Ya sea vista como una visión legítima o una curiosidad histórica, la profecía sirve como recordatorio de la profunda conexión entre la fe, la historia y el deseo de comprender el plan de Dios para el mundo. Para los creyentes, la profecía de San Malaquías, especialmente la predicción final, puede servir como un llamado a la vigilancia y un recordatorio de la impermanencia de las instituciones terrenales, incluso aquellas tan duraderas como el papado. Subraya la creencia de que todas las cosas, incluida la Iglesia, están en última instancia en manos de Dios y que la historia avanza de acuerdo con su propósito. A medida que se elige a cada nuevo papa, la profecía genera reflexión y diálogo, invitando tanto a creyentes como a escépticos a reflexionar sobre el papel de la profecía, la fe y el misterio en la vida de la Iglesia. Uno de los aspectos más sorprendentes de la profecía de San Malaquías es la predicción de un papa final, al que se hace referencia como Pedro Romano o Pedro el Romano. Según la profecía, este último papa guiará a la Iglesia a través de una época de inmensas pruebas y tribulaciones. La visión de Malaquías sugiere que durante el reinado de Pedro el Romano, la ciudad de las 7 colinas, ampliamente interpretada como Roma, enfrentará la destrucción y un periodo de gran juicio sobrevendrá a la humanidad. Esta predicción sombría y misteriosa ha llevado a muchos a asociar el último papa de Malaquías con los temas apocalípticos del libro del Apocalipsis, donde los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas marcan los juicios de los últimos tiempos sobre el mundo. Algunos creyentes ven la profecía de Malaquías como una posible hoja de ruta que conduce hacia las etapas finales de la historia,
lo que sugiere que el ascenso de este último papa podría señalar el principio del fin. El nombre Pedro el Romano destaca por varios motivos. Primero, hace referencia directa a Pedro, el apóstol a quien Jesús llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Pedro es venerado como el primer papa, la figura fundacional de la Iglesia Católica, por lo que nombrar al último papa Pedro parece simbolizar un regreso a las raíces de la Iglesia. La adición del romano podría implicar que este último papa se identificará fuertemente con la herencia romana de la Iglesia o que podría representar a un tradicionalista que intenta restaurar la Iglesia a sus enseñanzas originales. Este nombramiento también podría ser una forma poética de cerrar un círculo histórico, en el que el primer y el último papa comparten simbólicamente el mismo nombre, enfatizando la continuidad pero presagiando un final inminente. Para muchos de los que estudian la profecía de Malaquías, Pedro el Romano representa la culminación del viaje de la Iglesia y su desafío final antes del fin de los días. Algunos interpretan que la profecía significa que este último papa será un líder firme que guiará a la Iglesia durante un periodo de agitación mundial, manteniéndose firme mientras el mundo desciende al caos. Otros, sin embargo, interpretan la aparición de Pedro el Romano como un signo de decadencia, sugiriendo que su reinado puede coincidir con corrupción, apostasía o crisis dentro de la Iglesia. En paralelo con los temas de traición y pérdida en la literatura apocalíptica. La predicción de Malaquías sobre la destrucción de la ciudad de las 7 colinas tiene una resonancia particular para quienes la asocian con la ciudad bíblica de Babilonia en el Apocalipsis, que a menudo se interpreta como un símbolo de Roma. En Apocalipsis, Babilonia representa un poder corrupto que finalmente es destruido como parte del juicio final de Dios. Algunos interpretan esto como una alegoría del destino de la Iglesia misma o de la ciudad física de Roma, sugiriendo que el fin del papado podría coincidir con el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. Para los creyentes que ven conexiones entre Malaquías y el Apocalipsis, esta posible destrucción de Roma podría ser el preludio de la segunda venida de Cristo. La asociación de Pedro el Romano con los 7 sellos del Apocalipsis aumenta la sensación de calamidad inminente y juicio divino. En el libro del Apocalipsis, cada uno de los 7 sellos representa un juicio o prueba específica, que comienza con la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, y escala hasta la agitación cósmica y el silencio final antes del juicio de Dios. Si el último papa de Malaquías está realmente vinculado a estos acontecimientos, entonces su reinado podría marcar el inicio de una época de crisis mundial, en la que los desastres naturales y espirituales se desarrollarían en rápida sucesión. Cada sello del Apocalipsis representa una advertencia a la humanidad, un llamado al arrepentimiento y un presagio de la restauración definitiva de la creación. Para quienes interpretan la profecía de Malaquías a través de la lente del Apocalipsis, el último papa podría señalar el inicio de estos acontecimientos apocalípticos. Los primeros 4 sellos, conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, traen conquista, guerra, hambruna y muerte, amenazas que podrían surgir a escala global durante el reinado de Pedro el Romano. A continuación se encuentran el 5.º sello, que resalta el sufrimiento de los mártires, el 6.º sello, que revela perturbaciones cósmicas, y el 7.º sello, que trae silencio antes de los juicios de las trompetas. Algunos ven esta secuencia como paralela a las pruebas que podrían poner a prueba la fe de la Iglesia y la humanidad en los últimos días, con Pedro el Romano como un pastor simbólico o literal en medio de estos desafíos. La profecía también implica que la era de Pedro el Romano será una época de elección y división. Aquellos que ven la profecía de Malaquías como una guía hacia el fin de los tiempos ven este periodo como una prueba del alineamiento de la humanidad con el bien o el mal. Desde este punto de vista, el último papa representa una oportunidad para que la Iglesia fortalezca sus principios fundamentales y se oponga a las fuerzas de la oscuridad profetizadas en el Apocalipsis. Las decisiones que se tomaran durante este tiempo serían monumentales y podrían determinar el destino eterno de individuos y naciones. Los creyentes serían llamados a un renovado sentido de devoción, posiblemente enfrentando persecución y dificultades como se predijo en el 5.º sello.
Para algunos, la profecía de Malaquías sirve como advertencia y como un rayo de esperanza. Por un lado, sugiere que el fin está cerca y que la Iglesia y sus fieles afrontarán pruebas sin precedentes. Por otro lado, refuerza el mensaje de que el juicio divino, aunque severo, es en última instancia un camino hacia la redención. La idea de un papa final evoca una sensación de culminación, un periodo en el que todas las cosas alcanzan su cumplimiento según lo profetizado. A este periodo a menudo se le llama la Gran Tribulación, un tiempo de prueba que, según el Apocalipsis, precederá al establecimiento del reino de Dios en plenitud. La profecía de Pedro el Romano resuena así con temas de lealtad, fe y perseverancia. Ya sea visto como una línea de tiempo literal o una narrativa simbólica, el último papa de Malaquías llama a los creyentes a prepararse espiritualmente, a fortalecer su relación con Dios y a permanecer vigilantes frente a las pruebas venideras. Para muchos, esta interpretación refuerza la importancia de la fe y la seguridad de que la justicia y la misericordia de Dios prevalecerán, incluso en los tiempos más oscuros. En última instancia, la predicción de San Malaquías sobre Pedro el Romano sigue siendo un tema de especulación y debate. Algunos lo descartan como una falsificación medieval, mientras que otros encuentran consuelo en su mensaje, viéndolo como un recordatorio de la naturaleza temporal de las instituciones terrenales y la esperanza eterna que se encuentra en la fe. Ya sea que la visión de Malaquías se cumpla o no tal como está escrita, la profecía sirve como un poderoso recordatorio de la naturaleza transitoria del poder humano y la soberanía suprema de Dios. Para aquellos que creen en la exactitud de la profecía, Pedro el Romano es una figura tanto de advertencia como de tranquilidad y representa la posición final de la Iglesia en un mundo al borde del juicio. Creen que su reinado podría marcar el cumplimiento de acontecimientos apocalípticos que se han anticipado durante siglos, como se describe en los 7 sellos del Apocalipsis. De esta manera, la profecía de San Malaquías sobre Pedro el Romano sigue siendo a la vez un misterio y una invitación, un llamado a la fe, la vigilancia y la esperanza mientras la humanidad enfrenta las incertidumbres del futuro. El libro del Apocalipsis presenta un cuadro vívido de 7 sellos, cada uno de los cuales abre una secuencia de eventos que traen calamidades y desafíos al mundo. Muchos creyentes han notado un posible paralelo entre estos sellos y las luchas históricas del papado, viendo en ellos un reflejo de las tribulaciones que han puesto a prueba la resistencia de la Iglesia. Las profecías de San Malaquías, especialmente la predicción de un último papa conocido como Pedro el Romano, han llevado a algunos a creer que estos sellos son un resumen de los desafíos que la Iglesia ha enfrentado y enfrentará, y que finalmente culminarán en las pruebas de los últimos tiempos asociadas con el reinado del último papa. Examinemos cada sello y su posible conexión simbólica con la historia y las profecías que rodean al papado. La ruptura del primer sello revela a un jinete sobre un caballo blanco, sosteniendo un arco y avanzando como un conquistador empeñado en conquistar. Este símbolo de conquista a menudo se interpreta como un engaño espiritual. El caballo blanco, que simboliza la pureza y la autoridad, puede parecer justo a primera vista. Pero muchos eruditos creen que este jinete representa el surgimiento de falsos maestros y líderes que desvían a la gente bajo un disfraz de autoridad o rectitud. En relación con el papado, este sello podría simbolizar los muchos desafíos que ha enfrentado la Iglesia al defender sus enseñanzas contra herejías, cismas y divisiones internas. A lo largo de la historia, la Iglesia a menudo ha enfrentado el engaño espiritual y la oposición de quienes distorsionaron o desafiaron sus doctrinas. Este sello puede reflejar estos periodos, advirtiendo de la necesidad constante de discernimiento ante los desafíos espirituales. Durante siglos, la Iglesia ha tenido que protegerse de interpretaciones falsas y de líderes que amenazaban con alejar a los fieles de la verdad. Las profecías de San Malaquías se hacen eco de esto y recuerdan a los creyentes que deben permanecer alerta y discernir. El segundo sello revela a un jinete sobre un caballo rojo, empuñando una gran espada y con el poder de quitar la paz de la tierra. Este caballo rojo representa la guerra, el derramamiento de sangre y el conflicto, tanto físico como espiritual.
El color rojo a menudo se asocia con la sangre y la violencia, y marca una época en la que la paz es eliminada y reemplazada por la hostilidad y la agresión. Muchos consideran que este sello representa la constante amenaza de guerra que ha rodeado a la Iglesia y a la propia Roma. Desde las primeras persecuciones hasta las batallas entre imperios y los conflictos religiosos, la Iglesia se ha encontrado en el punto de mira de la violencia y la agitación política a lo largo de la historia. Las guerras que rodearon al papado, incluidas las cruzadas, las guerras religiosas y las luchas políticas, amenazaron la estabilidad de la Iglesia y su misión de difundir la paz y la salvación. El caballo rojo es un recordatorio de la sangrienta historia que ha puesto a prueba la resistencia de la Iglesia y la fe de sus seguidores. Con la ruptura del tercer sello, aparece un caballo negro, montado por una figura que sostiene una balanza. Una voz proclama precios inflados de alimentos básicos como el trigo y la cebada, lo que indica dificultades económicas y hambrunas. El color negro y la balanza indican escasez y pesaje de los recursos, simbolizando un periodo de privaciones e inestabilidad económica. Este sello podría representar las muchas ocasiones a lo largo de la historia en las que la Iglesia ha enfrentado luchas financieras, hambrunas y escasez. Las dificultades económicas han afectado la capacidad de la Iglesia para llevar a cabo su misión, especialmente en tiempos en que los recursos eran escasos. O cuando los poderes políticos cortaban el apoyo o imponían pesadas cargas. La Iglesia ha experimentado periodos de hambruna y crisis económica, y a menudo ha tenido que depender de la resiliencia y generosidad de sus seguidores. El caballo negro recuerda a los creyentes la importancia de la resiliencia y la confianza en la provisión de Dios, incluso en tiempos de escasez material. El cuarto sello revela un caballo pálido, que simboliza la muerte, montado por una figura llamada Muerte, seguido de cerca por Hades. Este jinete tiene autoridad para provocar la muerte mediante guerras, hambrunas, plagas y bestias salvajes, propagando sufrimiento y pérdidas generalizadas. El color pálido y enfermizo del caballo significa las muchas formas en que puede manifestarse la muerte, desde la enfermedad hasta la persecución. En el contexto de la Iglesia, este sello recuerda a los innumerables mártires y santos que fueron perseguidos y asesinados por su fe. La Iglesia tiene una larga historia marcada por el martirio, donde muchos han enfrentado la tortura y la muerte en lugar de renunciar a sus creencias. Este sello representa el máximo sacrificio realizado por estos individuos, que defendieron las enseñanzas de la Iglesia incluso ante la muerte. El caballo pálido recuerda a los creyentes el costo de la fe y la persecución que ha sufrido la Iglesia, desde las primeras persecuciones romanas hasta tiempos más recientes, donde los creyentes continúan enfrentando opresión en varias partes del mundo. Cuando se abre el quinto sello, Juan ve las almas de los que han sido asesinados por su testimonio, clamando justicia bajo el altar celestial. Estos mártires, que sacrificaron sus vidas por sus creencias, buscan la retribución divina y preguntan, ¿hasta cuándo, Señor soberano, hasta que juzgues a los habitantes de la tierra y vengues nuestra sangre? Este sello resalta las voces de quienes sufrieron por su fe, encarnando el espíritu de resistencia y sacrificio dentro de la Iglesia. A lo largo de la historia, la Iglesia se ha construido sobre el testimonio de mártires que voluntariamente enfrentaron la muerte en lugar de renunciar a sus creencias. El quinto sello sirve como testimonio de su valentía y del impacto duradero de su sacrificio. También simboliza la esperanza de la justicia divina, recordando a los creyentes que Dios ve y valora cada acto de fidelidad, incluso en tiempos de severa persecución. Los gritos de los mártires reflejan la misión de la Iglesia de defender la verdad y la justicia, a pesar del costo. El sexto sello desata una serie de acontecimientos catastróficos, un gran terremoto, el oscurecimiento del sol, una luna roja como la sangre, estrellas fugaces y el cielo retrocediendo como un pergamino. Estas perturbaciones cósmicas reflejan un mundo sacudido hasta sus cimientos, lo que indica una demostración innegable del poder y el juicio divinos. Muchos interpretan este sello como un presagio de eventos asociados con el fin de los tiempos, posiblemente durante el reinado del último Papa, Pedro el Romano, como lo profetizó San Malaquías.
La agitación cósmica del sexto sello podría significar el comienzo de la tribulación final, un tiempo en el que los acontecimientos naturales y sobrenaturales confirmarán el juicio venidero de Dios. Estas intensas imágenes sirven como una advertencia para la humanidad, destacando que toda la creación está sujeta a la voluntad de Dios y que se acerca el momento del ajuste de cuentas. Para aquellos que ven una conexión entre la profecía de Malaquías y el Apocalipsis, el sexto sello sugiere que los acontecimientos del fin de los tiempos pueden coincidir con el papado final, marcando el último capítulo de la Iglesia en la historia humana. La apertura del séptimo sello trae consigo un inesperado momento de silencio en el cielo, que dura aproximadamente media hora. Este silencio se interpreta a menudo como un periodo de reflexión solemne o preparación antes de la serie final de juicios, simbolizados por las 7 trompetas que siguen. El silencio subraya la gravedad y la finalidad de lo que está por venir, mientras el cielo mismo se detiene anticipando la justicia suprema de Dios. En relación con la profecía de San Malaquías, este silencio puede simbolizar la etapa final del viaje de la Iglesia bajo Pedro el Romano. Un momento tranquilo pero poderoso que invita a la reflexión sobre la relación de la humanidad con Dios. El silencio del séptimo sello podría reflejar el peso del plan de Dios y la disposición de la Iglesia para afrontar la culminación de todas las cosas. Algunos ven esta pausa como un llamado a los creyentes a prepararse espiritualmente, examinar su fe y buscar la reconciliación con Dios en anticipación del juicio final. El silencio es un poderoso recordatorio de la finalidad de la justicia de Dios, invitando a la humanidad a considerar sus elecciones y volverse hacia Dios antes de que sea demasiado tarde. Desde la publicación de las profecías de San Malaquías en 1595, han provocado un importante debate entre historiadores, teólogos y creyentes. La lista de San Malaquías, que ofrece una frase críptica para cada papa, supuestamente prediciendo sus atributos o el tono de su reinado, rápidamente llamó la atención. Se ha interpretado que algunas frases se alinean con precisión con características, eventos importantes u orígenes de papas en particular, dando un aire de misterio y credibilidad a la lista. Sin embargo, la naturaleza exacta de las profecías de Malaquías ha dividido la opinión. Muchos eruditos cuestionan la autenticidad de estas profecías, sugiriendo que pudieron haber sido escritas con carácter retroactivo. Las profecías aparecieron por primera vez más de 4 siglos después de la vida de San Malaquías en un libro de un monje benedictino llamado Arnold Wion. Los escépticos argumentan que las profecías probablemente fueron creadas en esa época para apoyar a un candidato papal en particular, ofreciendo un respaldo divino y agregando peso a su legitimidad. Señalan que las frases de los papas anteriores parecen mucho más claras y específicas que las de los papas que vinieron después de 1595, lo que indica un posible esfuerzo por adaptar retroactivamente las figuras históricas a la profecía. Esta discrepancia ha llevado a algunos estudiosos a concluir que las profecías pueden haber sido forjadas o al menos fuertemente influenciadas por el clima político de la Roma del siglo XVI. Donde la Iglesia enfrentaba conflictos internos y luchaba con presiones externas de reformadores protestantes y adversarios políticos. Por otro lado, los creyentes argumentan que las profecías se alinean demasiado con la historia papal como para ser una mera coincidencia. Señalan las intrigantes coincidencias entre las frases proféticas y papas específicos. Por ejemplo, la descripción de la media luna a menudo se asocia con el Papa Juan Pablo I, quien ascendió al papado bajo la media luna y cuyo reinado duró solo 33 días, como una fase lunar fugaz. Otro ejemplo es del trabajo del Sol, vinculado al Papa Juan Pablo II, quien nació el día de un eclipse solar y fue enterrado en otro eclipse solar. Correlaciones tan precisas llevan a algunos a creer que las profecías podrían reflejar una visión divina genuina, que Malaquías de alguna manera previó detalles significativos de los futuros pontífices. Esta línea de creencia sostiene que las frases, aunque sean crípticas, pretenden servir como pistas sutiles sobre la naturaleza del reinado de cada papa. En medio de estas interpretaciones, la última entrada de la profecía, Pedro el Romano, ha alimentado algunas de las teorías más intensas sobre el futuro del papado.
La última línea de la lista de Malaquías sugiere que este papa supervisará a la Iglesia a través de pruebas sin precedentes, potencialmente durante el fin de los tiempos. Según la profecía, Pedro el Romano apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones y presidirá un periodo en el que Roma, la ciudad de las 7 colinas, será destruida. Esta sombría imagen va acompañada de una advertencia del juicio divino, una predicción que parece hacer eco de temas apocalípticos en el libro del Apocalipsis. Específicamente las pruebas y perturbaciones cósmicas asociadas con la ruptura de los 7 sellos. Esto ha llevado a muchos a especular que el papado de Pedro el Romano coincidirá o precederá al fin de los tiempos, con acontecimientos que podrían provocar el capítulo final de la Iglesia y de la humanidad misma. La conexión con el Apocalipsis solo profundiza la intriga. En Apocalipsis, la ruptura de cada uno de los 7 sellos provoca acontecimientos calamitosos, desde guerras y hambrunas hasta agitaciones cósmicas. Algunos creyentes ven paralelos entre estos acontecimientos catastróficos y los desafíos que enfrenta la Iglesia, lo que sugiere que el ascenso de Pedro el Romano podría ser un presagio del cumplimiento de estas profecías. Según esta interpretación, la lista de Malaquías sirve como una hoja de ruta profética, guiando a la Iglesia hacia un tiempo de tribulación final donde el papado, liderado por su último papa, enfrenta pruebas tanto terrenales como espirituales. Para aquellos que creen en las profecías de San Malaquías, cada nuevo papa las acerca a la última entrada, alimentando la especulación sobre cuándo aparecerá Pedro el Romano. Ven a los papas recientes como indicadores de que el fin puede estar acercándose, y se considera que figuras como el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco acercan la conclusión de la profecía. Algunos interpretan la elección del nombre del Papa Francisco, que se desvía de tradiciones anteriores, como una señal de que el papado está entrando en su etapa final y transformadora. Como tal, la profecía se ve no solo como una lista de nombres sino como una cuenta regresiva para la prueba definitiva de la Iglesia, una línea de tiempo que culminará con Pedro el Romano. Esta creciente anticipación ha llevado a un interés generalizado en el estado actual del papado y los desafíos que enfrenta la Iglesia. Por ejemplo, el creciente secularismo, los escándalos internos, las divisiones teológicas y los conflictos globales han llevado a muchos a preguntarse si estos acontecimientos significan los últimos días de la Iglesia, tal como los profetizó Malaquías. La visibilidad y velocidad de comunicación sin precedentes en el mundo de hoy significa que cada evento dentro de la Iglesia es examinado, a menudo a través del lente de la profecía de Malaquías. Muchos creen que a medida que nos acercamos al Papa final, cada señal de división o crisis dentro de la Iglesia podría ser una indicación del inminente cumplimiento de la profecía. Para los creyentes, esta profecía también sirve como un recordatorio de vigilancia y preparación espiritual. Algunos lo ven como un llamado a fortalecer su fe, sabiendo que pueden venir tiempos difíciles. Ven en la profecía un mensaje divino, que los insta a volverse a Dios y defender sus creencias mientras la Iglesia navega por sus últimos días. El concepto de Pedro el Romano presidiendo la Iglesia a través de tribulaciones sugiere un periodo de intensa prueba espiritual, tanto para los líderes de la Iglesia como para sus seguidores. Advierte sobre los desafíos que pueden requerir que los creyentes permanezcan firmes, haciéndose eco de las pruebas de la Iglesia primitiva, donde la fe fue puesta a prueba en medio de persecución y martirio. Sin embargo, mientras algunos toman la profecía de Malaquías como un pronóstico literal, otros la ven simbólicamente. Ven al Papa final no necesariamente como un solo individuo sino como un periodo en la historia de la Iglesia marcado por pruebas y transformaciones. Para ellos, Pedro el Romano podría simbolizar un regreso a la misión original de la Iglesia, un recordatorio del coraje y el compromiso de la primera comunidad cristiana con su fe frente a la adversidad. En este sentido, Pedro el Romano representa un papa o una serie de líderes que defenderán los principios fundamentales de la Iglesia, cerrando el círculo hacia sus raíces apostólicas mientras enfrenta sus últimos desafíos. En última instancia, ya sea que uno crea en la interpretación literal o simbólica, la profecía de San Malaquías sigue siendo un tema fascinante. Especialmente ahora que la Iglesia se acerca a lo que podría ser su capítulo final.
Para los escépticos, el lenguaje ambiguo de la profecía y las discrepancias históricas son suficientes para cuestionar su validez. Sin embargo, para los creyentes, sirve como advertencia y como faro, una indicación de que todas las cosas, incluso instituciones tan duraderas como la Iglesia, son temporales y, en última instancia, están sujetas al plan de Dios. La profecía de Pedro el Romano invita a los creyentes a reflexionar sobre su fe, preparándose para un futuro incierto con valentía y confianza en la soberanía de Dios. Sugiere que incluso en un mundo lleno de tribulaciones, los creyentes pueden encontrar esperanza en la promesa de que, a pesar de las pruebas venideras, la victoria final pertenece a Dios. Ya sea vista como una hoja de ruta hacia el fin de los tiempos o como un antiguo misterio, la profecía desafía a la humanidad a permanecer vigilante, fiel y abierta a la voluntad divina, mientras la Iglesia avanza hacia lo que algunos creen que pueden ser las etapas finales de su viaje. Las profecías de San Malaquías sobre los papas siguen siendo un misterio fascinante que inspira reflexión, esperanza y especulación sobre el futuro. Independientemente de que estas profecías realmente presagien o no el fin de los tiempos, sirven como un recordatorio del perdurable viaje de la Iglesia a través de la historia y de la fe que la ha sostenido. La posible conexión entre las profecías y los 7 sellos del Apocalipsis sugiere un mundo que avanza hacia profundos cambios espirituales, desafiando a los creyentes a profundizar su fe y prepararse para las pruebas que pueden venir. Para quienes ven las profecías de Malaquías como un mensaje divino, ofrecen tanto advertencia como aliento, un llamado a la firmeza en tiempos inciertos. En este periodo de silencio antes de que suenen las trompetas, como sugiere el 7º sello del Apocalipsis, los creyentes son invitados a reflexionar sobre su fe, a buscar la guía de Dios y a confiar en su plan para el futuro. Ya sea que estas profecías marquen el final o simplemente otro capítulo en la historia de la Iglesia, recuerdan a la humanidad que debe permanecer vigilante, cimentada en la fe y lista para lo que pueda venir.